Cuando anuncié mi embarazo, mi suegra dijo, Ikuot, abortalo antes de que maldigas a nuestra familia con un niño defectuoso. Lo dijo en la cena familiar frente a todos, mientras mi esposo Thomas se quedaba paralizado. Y su padre asintió de acuerdo. Yo sostenía las fotos de la ecografía de nuestro bebé sano de 12 semanas. Ikuot, tu familia tiene ese gen del síndrome de Down. El linaje de mi hijo perfecto no debería contaminarse con tu genética inferior Ikuot. Mi primo tenía síndrome de Down y era una de las personas más felices y cariñosas que conocía. Pero Margaret lo veía como una mancha en la humanidad. No hay un gen del síndrome de Down que se herede de esa manera en las familias. Usualmente son cambios cromosómicos aleatorios. Margaret se rió con frialdad. Ikuot, no me mientas. Tu tía tuvo uno. Eso significa que eres portadora. Thomas merece hijos sanos y normales, no cualquier cosa dañada que tú produzcas Ikuot. Ella agarró las fotos de la ecografía y las tiró a la basura. Ikuot, estas no significan nada hasta que las pruebas genéticas demuestren que el niño es normal, lo cual no pasará porque tú eres defectuosa Ikuot. Thomas finalmente habló, pero no para defenderme. Ikuot, mamá tiene un punto. Quizás deberíamos hacernos las pruebas Ikuot. Miré a mi esposo. Ikuot, las pruebas están bien, pero ella está diciendo que aborte basándose en un historial familiar que ni siquiera es médicamente exacto Ikuot. Margaret se levantó y se acercó a mí. And, quote, he investigado tu lineage. Genes débiles, enfermedades mentales, defectos de nacimiento. Estás envenenando a mis nietos antes de que nazcan Ikuot. Ikuot, mi familia tuvo un primo con síndrome de Down y una tía con depresión. Tu familia tampoco es genéticamente perfecta, Margaret Ikuot. Ikuot, tu hermano tiene diabetes. Tu madre tuvo cáncer Ikuot. Ella golpeó la mesa. Ikuot, esos son diferentes. Son dolencias físicas que pueden ser tratadas. Tú estás hablando de traer una carga a este mundo. Alguien que agotará los recursos y avergonzará a la familia Ikuot. Se refería a que un niño que pudiera tener discapacidades la avergonzaría a ella. Ikuot, cualquier hijo mío será amado sin importar su capacidad. Margaret se dirigió a Thomas. Ikuot, ¿escuchas esto? Ella está dispuesta a cargarte con un niño defectuoso. Las facturas médicas, las escuelas especiales, toda una vida de cuidados. ¿Es eso lo que quieres, Ikuot? Thomas se veía incómodo. Ikuot, bueno, si podemos prevenirlo mediante pruebas, Ikuot. Su padre, Richard, intervino. Ikuot, ningún nieto mío será. Tenemos una reputación en esta comunidad. ¿Qué pensaría la gente, Ikuot? Pensarían lo que ya pensaban, que los Rossi eran personas horribles. Ikuot, las personas con síndrome de Down no son defectuosas ni cargas. Son seres humanos Ikuot. Margaret siguió cruelmente. Ikuot, seres humanos que no pueden vivir de forma independiente, que nunca contribuirán a la sociedad, que pasarán sus vidas babeando y balbuceando Ikuot. Eso era completamente falso y demostraba que no sabía nada sobre el síndrome de Down. Me levanté para irme, pero Margaret me agarró del brazo. Ikuot, no vas a ninguna parte hasta que aceptes las pruebas genéticas y el aborto si es necesario Ikuot. Miss Salt. Ikuot, haré las pruebas para mi propio conocimiento, pero no voy a abortar basándome en tus prejuicios Ikuot. Ella se dirigió a Thomas de nuevo. Ikuot, controla a tu esposa o lo haré por ti. No habrá bebés defectuosos en esta familia Ikuot. Thomas me miró con una expresión que nunca había visto. Ikuot, tal vez deberíamos considerar todas las opciones. Mamá sabe de estas cosas Ikuot. Su madre no sabía nada de genética ni de discapacidades, solo de prejuicios. Ikuot, tu madre es una intolerante, Thomas Ikuot. Margaret jadeó dramáticamente. Ikuot, ¿cómo te atreves, Ikuot? Al día siguiente, trajo folletos sobre la interrupción del embarazo a nuestra casa. Ikuot, te he hecho una cita. El doctor es discreto. Nadie sabrá de tu embarazo defectuoso Ikuot. Yo tenía 16 semanas y el bebé estaba sano. Ikuot, no voy a interrumpir un embarazo saludable Ikuot. Ella me lanzó los papeles. Ikuot, no es saludable si viene de ti. Tus genes están contaminados. Incluso si este es normal, el siguiente podría no serlo Ikuot. Ella decidió que todos mis embarazos serían sospechosos. Ikuot, entonces supongo que no estarás involucrada en la vida de ninguno de mis hijos Ikuot. Margaret siguió. Ikuot, Thomas no te elegirá a ti sobre su familia. Él sabe dónde reside su lealtad. Esa noche,
Thomas demostró que ella tenía razón. Y tal vez deberíamos esperar para tener hijos. Mamá está muy alterada por los riesgos genéticos y Miré al hombre con el que me había casado. Y tu madre está equivocada. Médica, científica y moralmente equivocada y Él sugirió algo horrible. Y no es demasiado tarde para otras opciones. Mamá dice que conoce a un doctor que aún lo haría. Su madre había encontrado a alguien dispuesto a realizar un aborto tardío sin ninguna razón médica. Y ¿quieres que aborte a nuestro bebé sano porque tu madre tiene prejuicios? Y Él se puso a la defensiva. Y ella no tiene prejuicios. Si algo sale mal con Iapos, estaremos atrapados para siempre y Nuestro bebé era un que podría estar defectuoso. Empaqué mis maletas esa noche. Thomas no intentó detenerme. Y ¿a dónde irás? ¿Quién querrá a una madre soltera con hijos potencialmente defectuosos? Y Me mudé con mis padres, quienes estaban encantados con el bebé. Mi primo con síndrome de Down estaba especialmente emocionado por ser tío. El divorcio fue rápido. El drama se desató cuando di a luz. Mi habitación de la infancia se veía igual que cuando me fui a la universidad, con los pósteres descoloridos aún en las paredes. Mi mamá ya había despejado la mitad del armario y estaba desplegando un cambiador portátil en la esquina antes de que mi papá terminara de traer la última caja de mi auto. Ella se movía rápido, sacando mantas y mamelucos diminutos que debió haber comprado en el momento en que le dije que estaba embarazada. Papá dejó la caja y me apretó el hombro sin decir nada, lo que de alguna manera significó más que las palabras. Me senté en el borde de mi cama y vi a mamá organizar los suministros del bebé. Y por primera vez desde aquella cena en casa de los Rossi, no me sentí completamente sola. El timbre sonó alrededor de las 7 y escuché la voz de Roman abajo, más fuerte y emocionada que de costumbre. Subió las escaleras saltando con algo bajo el brazo, sonriendo tanto que toda su cara se iluminó. Sostenía un elefante gris de peluche con orejas grandes y un lazo rojo. Y para el bebé dijo, poniéndolo en mis manos. Y yo mismo lo elegí en la tienda. La señora dijo que los elefantes dan buena suerte y Miré al elefante y luego a la cara esperanzada de Roman y algo dentro de mí simplemente se rompió. Lágrimas de felicidad, de esas que no había llorado en una eternidad, rodaron por mis mejillas mientras Roman me abrazaba con cuidado, dándome palmaditas en la espalda como si fuera frágil. Y vas a ser la mejor mamá, dijo. Y yo voy a ser el mejor tío. Le creí completamente. Mi teléfono empezó a sonar a la mañana siguiente antes de que saliera de la cama. El nombre de Thomas iluminó la pantalla y dejé que se fuera al buzón de voz. Llamó de nuevo 20 minutos después, y otra vez una hora más tarde. Al final del primer día, tenía 7 llamadas perdidas. Finalmente escuché los mensajes esa noche. Su voz sonaba tensa, disculpándose, pero sin disculparse realmente. Y sé que estás molesta, pero deberíamos hablar de esto razonablemente. Mamá solo está preocupada por nosotros, por el futuro. Tal vez dije las cosas mal, pero tienes que entender la presión bajo la que estoy. El siguiente mensaje fue más defensivo. Y no puedes simplemente irte así. Necesitamos discutir nuestras opciones como adultos. Estoy tratando de ver tu lado, pero estás siendo terca. Y Para el tercer día, los mensajes cambiaron de tono nuevamente. Y mamá cree que todos deberíamos sentarnos juntos y aclarar las cosas. Ella quiere ayudarnos con esto. ¿Puedes al menos devolverme la llamada? Y Borré cada uno después de escucharlos, sintiendo mi ira crecer con cada palabra que él no decía. Nunca admitió que lo que sugirió estaba mal. Nunca reconoció haber llamado a nuestro bebé y o haber aceptado las exigencias de su madre de abortar. Cada mensaje lo planteaba como si yo fuera la irrazonable, como si estuviera exagerando ante preocupaciones legítimas en lugar de huir de la crueldad. El mensaje final llegó al 7º día. Y mamá realmente quiere hablar contigo directamente. Cree que ha habido un malentendido. ¿Podría simplemente escucharla? Y Bloqueé su número allí mismo, sentada en mi cama de la infancia con el elefante de peluche que Roman me regaló en mi regazo. La oficina legal de Webster y Asociados ocupaba el segundo piso de un edificio de ladrillos en el centro. Gideon Webster era más joven de lo que esperaba, tal vez de 40 años, con canas en las sienes y ojos afilados. Escuchó sin interrumpir mientras le contaba toda la historia, desde la exigencia de Margaret en la cena hasta la sugerencia de Thomas del aborto tardío. Vi su expresión cambiar de neutral profesional a una ira apenas contenida. Y
Lo que hicieron constituye abuso emocional, Quote, dijo, inclinándose hacia adelante. Y Quote, los intentos de coerción de Margaret, las amenazas y manipulación de Thomas, el acoso de su familia, esto crea un patrón documentado que los tribunales de familia toman muy en serio. El hecho de que sugiriera interrumpir un embarazo saludable a las 16 semanas basándose únicamente en el prejuicio de su madre, eso va a importar y Quote. Sacó un bloc de notas legal y comenzó a escribir las palabras exactas de Thomas sobre el bebé siendo defectuoso. Su madre encontrando a un doctor dispuesto a realizar un procedimiento innecesario. Y Quote, estos detalles son cruciales y Quote, esto no se trata solo de un divorcio. Se trata de proteger a tu hijo de personas que ya han demostrado que lo ven como menos que humano y Quote. Explicó que los acuerdos de custodia me favorecerían enormemente dado el abandono de Thomas y la hostilidad documentada de su familia hacia el embarazo. Y Quote, vamos a solicitar la custodia física y legal total con visitas supervisadas únicamente. Y nos aseguraremos de que Margaret Rossi nunca pueda acercarse a tu hijo sin la aprobación explícita de la corte y Quote. Escuchar a un profesional confirmar que lo que pasó fue terrible me hizo sentir un gran alivio. Y Quote, hiciste lo correcto al irte, Quote, dijo Gideon. Y Quote, y nos vamos a asegurar de que tú y tu bebé estén protegidos y Quote. 3 días después, Margaret apareció en casa de mis padres. Yo estaba arriba descansando cuando escuché el timbre, luego voces alzadas desde el porche. La voz de mi padre era firme y fría. Y Quote, no eres bienvenida aquí, Margaret. Tienes que irte, Quote. Su voz se escuchaba a través de la ventana. Y Quote, tengo derecho a discutir la situación con mi nuera. Esto es un asunto familiar y Quote. Y Quote, ella ya no es tu nuera, y no tienes derechos aquí. Vete ahora, Quote. Escuché que ella intentó pasar a la fuerza y la voz de mi padre se elevó. Y Quote, dije que te fueras. Estás invadiendo propiedad privada, Quote. Mi madre apareció en la puerta de mi habitación con el teléfono en la mano. Y Quote, estoy llamando a la policía. Quédate aquí arriba, Quote. Desapareció escaleras abajo y la escuché hablando con calma con el despachador. La voz de Margaret se volvió más fuerte y chillona. Y Quote, no puedes alejarme de mi nieto. Tengo derechos. Ese bebé es un Rossi, Quote. La respuesta de mi padre fue gélida. Y Quote, ese bebé no es asunto tuyo. Exigiste que su madre abortara. Lo llamaste defectuoso. No tienes derechos a Quote. La policía llegó en 10 minutos. Vi desde la ventana de mi habitación como 2 oficiales escoltaban a Margaret fuera de la propiedad. Su rostro estaba rojo y retorcido de rabia. Seguía gritando sobre sus derechos y sobre cómo yo estaba envenenando a todos contra ella. Los oficiales la metieron en el asiento trasero de la patrulla y hablaron con mis padres por otros 20 minutos tomando notas. Mi padre fue al juzgado a la mañana siguiente y solicitó una orden de restricción. La orden temporal fue concedida ese mismo día. La sala de ecografías estaba en penumbra. Yo tenía 18 semanas ahora. El bebé apareció en la pantalla de inmediato, mucho más grande que a las 12 semanas, con una cabeza y un cuerpo claramente definidos y dedos diminutos que realmente podía contar. La técnica tomó imágenes de diferentes ángulos y su voz fue cálida. Y Quote, el bebé se está desarrollando maravillosamente. Todas las medidas están exactamente donde deberían estar. El ritmo cardíaco es perfecto. No hay signos de ninguna anomalía. Me mostró las 4 cámaras del corazón, la columna, el cerebro. Todo parecía completamente saludable. Julie Nelson, mi nueva pediatra, entró después para revisar los resultados de las pruebas genéticas que me hice a las 16 semanas. Y Quote, tus pruebas dieron un riesgo muy bajo para todas las condiciones cromosómicas, incluido el síndrome de Down. El desarrollo del bebé es perfecto. Acercó una silla y me miró directamente. Y Quote, entiendo que tu ex-suegra tiene preocupaciones sobre la herencia genética. Quiero explicarte por qué su entendimiento es médicamente erróneo, Quote. Explicó punto por punto que el síndrome de Down es causado por cambios aleatorios durante la división celular, no por genes heredados. Y Quote, tener un primo con síndrome de Down no te convierte en portadora. No aumenta tu riesgo. La condición que describió tu suegra simplemente no existe de la manera que ella cree, Quote. Se ofreció a escribir una carta detallada para Gideon documentando la salud del bebé y la imposibilidad médica de las afirmaciones de Margaret. Y Quote, a veces la gente necesita ver documentación oficial para entender que está equivocada. Estaré encantada de proporcionar eso para tu caso legal. Gideon me llamó 4 días después del ultrasonido, su voz tensa con una ira apenas controlada. Y Quote, el abogado de Thomas acaba de enviar los papeles del divorcio.
Tienes que ver estos términos y cod. Me los leyó por teléfono y sentí que mi cara se calentaba. Los papeles exigían pruebas de paternidad antes de que Thomas aceptara cualquier apoyo financiero e incluían una cláusula que decía que Thomas no tendría responsabilidad financiera si el bebé nacía con discapacidades significativas. Y quote, están intentando escribir una cláusula de escape basada en la salud de tu hijo. Es uno de los conjuntos de términos más insultantes que he visto y quote. Él ya estaba redactando una contrapropuesta. Y quote. Estamos incluyendo evidencia del acoso de la familia Rossi, los intentos de coerción de Margaret, la sugerencia de Thomas de un aborto tardío y su abandono cuando tenías 16 semanas de embarazo. Vamos a luchar por la custodia total y una manutención sustancial basada en su abuso emocional y quote. Explicó que el intento de Thomas de evitar la responsabilidad por un niño con discapacidades jugaría en su contra en la corte. Y quote. Los jueces no ven con buenos ojos a los padres que intentan dejar de apoyar a sus hijos basándose en condiciones de salud y quote. Pasamos una hora repasando cada detalle. La orden de restricción contra Margaret, sus intentos de violación, la continua defensa de Thomas hacia las acciones de ella. Todo esto creaba una imagen de un entorno familiar tóxico del cual mi hijo necesitaba protección. La voz de Gideon era firme. Y quote, no solo te estamos consiguiendo un divorcio. Nos estamos asegurando de que tu hija esté a salvo de estas personas y quote. La oficina de terapia de Esther Major tenía una iluminación suave y sillas cómodas. Ella tenía unos 50 años con ojos amables. Había reservado sesiones 2 veces por semana porque no podía dormir. No podía dejar de repetir esa escena de la cena. No podía dejar de escuchar a Thomas llamar a nuestro bebé y quote. Eso y quote. En la primera sesión lloré durante 45 minutos seguidos. Y quote. Tu duelo es válido, quote, dijo Esther. Y quote, estás de luto por el hombre que pensaste que te habías casado y descubriendo que es alguien diferente bajo presión y quote. Me ayudó a entender que la incapacidad de Thomas para enfrentarse a su madre no era un defecto que yo pudiera haber corregido con paciencia o amor. Y quote, así es él. Su crueldad reveló su verdadero carácter, no fue un error temporal. Las personas te muestran quiénes son en las crisis, y él te lo mostró claramente y quote. Las sesiones se convirtieron en un lugar donde podía separar la relación que pensaba que tenía de la realidad. Y quote, amaste la versión de Thomas que existía cuando su madre no estaba involucrada, pero esa versión no estaba completa. El hombre que sugirió abortar a tu bebé sano porque su madre lo exigió, ese también es él. Ese es el verdadero Eod. Esther nunca me dejó minimizar lo que pasó ni poner excusas por su comportamiento. Y quote, él eligió el prejuicio de su madre sobre la vida de tu hijo. Eso no es algo que tú causaras o pudieras haber evitado. Es su elección, y te dice todo lo que necesitas saber y quote. Para el final de la segunda semana, estaba durmiendo mejor, comiendo regularmente de nuevo, comenzando a aceptar que el fin del matrimonio no fue mi fracaso, sino el suyo. Roman me preguntó en la cena del domingo si podía venir a mi próxima cita de ultrasonido. Y quote, quiero ver al bebé en la pantalla. Quiero ver a mi sobrina o sobrino moviéndose quote. Mamá y papá intercambiaron una mirada y me di cuenta de que se les saltaban las lágrimas. Y quote, por supuesto que puedes venir y quote, dije. La ecografía de las 20 semanas fue el martes siguiente. Roman se sentó en la silla junto a la mesa de examen, inclinándose para ver el monitor. Su rostro se iluminó de emoción. La técnica le sonrió mientras movía el transductor por mi vientre. Y quote, ahí está el bebé. Puedes ver la cabeza aquí y el cuerpo. Y mira, se está moviendo quote. Roman jadeó como si hubiera visto algo mágico. El bebé pateó en la pantalla y él me agarró la mano. Y quote, ¿viste eso? Video, and quote. Hizo 1.000.000 de preguntas. Y quote, ¿qué es esa parte? ¿Ese es el corazón? ¿Qué tan grande es ahora? ¿Puede oírnos? Y quote. La técnica respondió pacientemente. Y quote, ¿puedo tener copias de las fotos? Quiero guardarlas en mi billetero. Ella imprimió imágenes extra y Roman las sostuvo con cuidado. Y quote, voy a ser el mejor tío y quote, le dijo al bebé a través de mi vientre. Y quote, te voy a enseñar todo y quote. La técnica se limpió los ojos y me di cuenta de que estaba llorando. Y quote, lo siento y quote, dijo. Y quote, fue realmente dulce ver la alegría pura de Romeo. Me di cuenta de que así es como se veía realmente el apoyo familiar. No exigencias, ni amenazas, ni coerción, solo amor. La carta certificada llegó a casa de mis padres 6 días después de que se emitiera la orden de restricción. Mamá la trajo a mi habitación con expresión preocupada. Era de Margaret. La abrí con cuidado, sabiendo que esto era una violación de la orden.
Adentro había 20 páginas de artículos impresos sobre pruebas genéticas, procedimientos de interrupción y detección prenatal. Margaret había resaltado secciones en amarillo y escrito notas en los márgenes. Y quote, ¿ves? Esto prueba que los riesgos genéticos son hereditarios. La interrupción tardía está médicamente justificada en estos casos y quote. Ninguno de los artículos apoyaba realmente sus afirmaciones. Tomé fotos de cada página y se las envié a Gideon. Llamó en una hora. Y quote, esto es una clara violación de la orden de restricción. Se le prohibió contactarte de cualquier manera. El juez revisó la violación 2 días después y extendió la orden de restricción por otro año. Y quote, S.R. Rossi, se le ordenó explícitamente no tener contacto. Esta carta constituye contacto directo y acoso continuo. Cualquier otra violación resultará en tiempo de cárcel. End quote. Yo no estaba en la sala, pero Gideon me dijo que Margaret intentó argumentar que solo compartía información médica importante. El juez la cortó de inmediato. Y quote, no hay contacto significa no hay contacto. Considere esto su última advertencia. La clase prenatal se reunía cada jueves. Entré nerviosa, siendo la única persona allí sola, pero la instructora, Sandra, me dio una cálida bienvenida. Había otras 6 parejas y otra madre soltera, y un tipo llamado Cole, que se veía tan incómodo como yo. Cole terminó siendo mi compañero de ejercicios. Y quote, mi ex esposa está embarazada y quote, dijo en voz baja. Y quote, nos estamos divorciando, pero todavía quiero estar involucrado con el bebé. Es complicado und quote. Yo entendía lo y quote, complicado y quote. Conectamos de inmediato compartiendo historias sobre abogados y dramas familiares. Cole era fácil de tratar, con un sentido del humor autocrítico que me hizo reír por primera vez en semanas. Y quote, al menos no estamos lidiando con esto solos y quote, dijo. Intercambiamos números después de la segunda clase y empezamos a enviarnos mensajes regularmente. Su presencia se convirtió en un consuelo constante, alguien que entendía las emociones complicadas de prepararse para un bebé mientras se vive el duelo de un matrimonio. Y quote, vamos a estar bien y quote, dijo después de la 4ª clase. Y quote, estamos haciendo el trabajo. Nuestros hijos van a estar bien y quote. 3 semanas después, el abogado de Thomas envió un correo electrónico a Gideon solicitando una reunión entre Thomas y yo con ambos abogados presentes. Me senté a la mesa de la cocina de mis padres sintiendo que se me cerraba el estómago. Gideon dijo que no teníamos que aceptar, pero sentí que necesitaba escuchar lo que Thomas tenía que decir. Necesitaba saber si alguna parte del hombre con el que me casé aún existía bajo el control de Margaret. La reunión ocurrió un jueves por la tarde en una sala de conferencias neutral en el centro. Thomas se veía terrible, su traje le quedaba suelto como si hubiera perdido peso y tenía ojeras profundas. Su abogada era una mujer dura de unos 50 años. Nos sentamos en lados opuestos de una mesa larga. Thomas mantuvo los ojos en la mesa mientras su abogada hablaba. Finalmente me miró. Empezó diciendo que lamentaba cómo habían sucedido las cosas. Pero luego añadió que su madre solo estaba preocupada por él y que solo intentaba protegerlo de cometer un error del que se arrepentiría. Las palabras me golpearon como agua fría. No era una disculpa por lo que había dicho o hecho, sino una disculpa por el resultado. No asumía la responsabilidad por llamar defectuoso a nuestro bebé, sino que expresaba pesar porque yo hubiera reaccionado mal a las preocupaciones de su madre. Thomas siguió hablando de lo estresante que había sido todo. Dijo que tal vez ambos sabíamos exagerado Sentí que algo dentro de mí se enfriaba por completo. Esto no era remordimiento. Esto era Thomas tratando de reescribir la historia para sentirse mejor con sus decisiones. Gideon preguntó si había una propuesta específica. La abogada dijo que Thomas quería hablar sobre el futuro del bebé. Thomas se movió en su silla y dijo que había estado pensando mucho y que en realidad no quería ser padre en este momento Luego preguntó si yo consideraría permitir que sus padres adoptaran al bebé. La sala se quedó en completo silencio. No podía procesar lo que acababa de escuchar. Quería que le entregara mi hijo a Margaret. A la mujer que lo llamó defectuoso y exigió que lo abortara. Thomas seguía hablando de que sus padres tenían recursos y experiencia y podrían darle estabilidad Dijo que sería mejor para todos y que yo podría estar involucrada de alguna manera Me levanté tan rápido que mi silla raspó el suelo. Gideon puso una mano en mi brazo, pero me solté y caminé hacia la ventana. Mis manos temblaban. La audacia de Thomas sugiriendo que le entregara a mi hija a su madre me dio tanta rabia que no podía articular palabra. Detrás de mí, escuché la voz de Gideon, fría y cortante.
diciendo que la reunión había terminado. Dijo que habíamos terminado de negociar cualquier cosa más allá de los términos básicos del divorcio y la manutención. Y quote, si Thomas no está interesado en ser padre, puede renunciar a sus derechos. Pero no hay absolutamente ningún escenario donde Margaret Rossi tenga la custodia de este niño. Salí de esa sala sin mirar atrás. 2 días después, mi amiga Jessica me llamó para decirme que Margaret había estado hablando con gente en el club de campo, diciendo que yo era quote, mentalmente inestable quote, y que yo era quien quería el aborto originalmente. Según la versión de Margaret, yo inventé mentiras sobre su familia para justificar dejar a Thomas. Margaret se pintaba a sí misma como la suegra preocupada tratando de proteger a su hijo de una mujer manipuladora e inestable. Los rumores eran tan opuestos a la realidad que casi me río. Margaret había invertido la verdad para hacerse la víctima. Gideon me dijo que esto era útil legalmente porque mostraba su patrón de manipulación. Luego dijo que necesitaba declaraciones escritas de todos los que estuvieron en aquella cena familiar. Pensé en la hermana menor de Thomas, Meera, que se había quedado horrorizada pero en silencio durante la cena. Me reuní con ella en un café. Meera tenía los ojos llenos de lágrimas y dijo que se sentía terrible por no haber hablado antes. Dijo que estaba asqueada por lo que Margaret exigió y por cómo Thomas se quedó allí sentado. Meera accedió a proporcionar una declaración escrita detallada sobre todo lo que presenció esa noche, Margaret tirando las fotos de la ecografía y Richard diciendo que no quería un nieto discapacitado. A las 24 semanas de embarazo, estaba en la cocina de mi mamá cuando sentí que el bebé pateaba fuerte por primera vez. No eran los pequeños aleteos de antes, sino un movimiento sólido. Mi mamá puso su mano en mi vientre y sus ojos se agrandaron cuando lo sintió. Ella también empezó a llorar y me abrazó. Me di cuenta de que mi hija conocería este tipo de amor desde el momento en que naciera. Nunca experimentaría la frialdad de Margaret ni la debilidad de Thomas porque yo había elegido protegerla de esa toxicidad. Los papeles finales del divorcio llegaron la semana siguiente. El acuerdo de custodia le daba a Thomas solo visitas supervisadas hasta que el niño cumpliera 5 años, con la condición de completar clases de paternidad y manejo de la ira. El acuerdo incluía la cláusula de que Margaret nunca tendría contacto sin mi permiso explícito por escrito. Gideon dijo que ya estaba hecho y que yo era legalmente libre de Thomas. Mi hija crecería rodeada de personas que la amaban incondicionalmente. Eso parecía un trato justo. Margaret intentó interferir una vez más 2 semanas después. La oficina de mi doctora me llamó diciendo que alguien que decía ser mi madre había llamado preguntando por mis resultados y la fecha de parto. La recepcionista sospechó porque la voz no coincidía. Sabía que era Margaret. La doctora presentó una queja formal y Gideon solicitó una orden de restricción permanente. El juez la concedió y le advirtió a Margaret que cualquier contacto resultaría en arresto inmediato. Encontré un pequeño apartamento a 2 bloques de la casa de mis padres. Papá vino con su camioneta y 3 chicos de mi clase prenatal, incluyendo a Cole. Pintamos las paredes de color amarillo suave y colgamos cortinas verdes que mamá había cosido. Al final del día de la mudanza, estaba agotada pero satisfecha. Rodeada de personas que realmente se preocupaban por mí y por mi bebé. Mi cuerpo empezó a sentir el estrés y mi presión arterial subió, así que me pusieron en reposo en cama modificado. Mi madre pidió tiempo libre en su trabajo para quedarse conmigo, y Roman venía después de su turno en el supermercado para hacerme compañía. Sus bromas y su alegría eran contagiosas y me distraían de las preocupaciones. Gradualmente, mi presión volvió a niveles seguros. Recibí un texto de un número desconocido. Era Thomas diciendo que su madre estaba herida porque yo no la dejaba participar. Lo bloqueé de nuevo, asombrada de que Thomas todavía no entendiera que el comportamiento de Margaret había ganado estas consecuencias. Cole me invitó a su baby shower. Su familia me recibió como si perteneciera a ellos. Su hermana me dijo que se alegraba de que Cole tuviera a alguien que entendiera por lo que estaba pasando. La amabilidad de estos casi extraños me conmovió profundamente después de meses de crueldad por parte de la familia de mi ex. Mi mamá y yo practicamos las técnicas de respiración para el parto. Ella prometió estar allí en cada momento, sosteniendo mi mano. Me di cuenta de que no estaba sola en absoluto. A las 34 semanas, la doctora confirmó que el bebé estaba en posición perfecta. El hospital añadió alertas de seguridad en mi expediente para que cualquier persona de la familia Rossi que intentara entrar fuera detenida de inmediato. Saber que el hospital me respaldaba me hizo sentir más segura. Una mañana a las 35 semanas tuve dolores agudos y entré en pánico pensando que era un parto prematuro. Resultaron ser contracciones de Braxton Hicks. Mi mamá y yo terminamos riéndonos de mi susto mientras me hacía un té. En mi última sesión con Esther, admití que tenía terror al parto y a ser madre. Esther me ayudó a trabajar ese miedo,
recordándome que tenía un gran apoyo y atención médica. El miedo era normal, pero yo era fuerte. Había sobrevivido a lo peor y estaba lista para recibir a mi bebé en un mundo lleno de amor verdadero. No desapareció por completo, pero hablar de ello hizo que se sintiera más manejable. La hermana de Thomas me contactó por redes sociales con un largo mensaje privado diciendo que había cortado el contacto con Margaret por cómo me había tratado. Se disculpó de nuevo por no haber alzado la voz en aquella horrible cena familiar y dijo que ya no podía quedarse callada ante la crueldad de su madre. Me preguntó si algún día podría ser parte de la vida del bebé, reconociendo que entendería si yo decía que no, pero con la esperanza de que lo considerara. Leí el mensaje 3 veces tratando de decidir si era genuina o si era algún plan de Margaret. Le respondí con cautela diciendo que podríamos retomar la conversación después de que naciera el bebé. Una vez que viera si realmente mantenía sus límites con Margaret, le dije que apreciaba la disculpa, pero que necesitaba ver acciones consistentes a lo largo del tiempo antes de confiarle a mi hija. Ella respondió agradeciéndome por siquiera considerarlo y prometiendo que hablaba en serio sobre enfrentarse a su madre. Su rebelión contra Margaret me dio un poco de esperanza de que no todos en esa familia estaban completamente perdidos, aunque me mantuve prevenida sobre sus intenciones. Roman me sorprendió organizando un IQOT, Baby Shower IQOT, con la ayuda de mis padres y la tía Chameleya. Entré en la casa de mis padres pensando que solo íbamos a cenar un domingo y encontré la sala llena de gente y decoraciones. Cole estaba allí con su hermana. Habían venido amigos de la clase prenatal, e incluso la esposa de Gideon apareció con un regalo hermosamente envuelto. La casa estaba llena de gente que realmente me amaba y me apoyaba, celebrando la próxima llegada de mi hija con alegría genuina. Roman había hecho una pancarta que decía, IQOT, bienvenida, bebé Quot, en letras cuidadosas y había organizado juegos y comida. Todos trajeron regalos y compartieron consejos e historias, tratándome como a un miembro de la familia, aunque algunos apenas me conocían. Pensé en el baby shower que Margaret habría organizado si las cosas hubieran sido diferentes, cómo se habría tratado de ella, de sus expectativas y de su visión del nieto perfecto. Esta celebración se trataba de dar la bienvenida a mi hija exactamente como era, con personas que la amarían sin importar qué. Lloré lágrimas de felicidad cuando Roman dio un pequeño discurso sobre lo emocionado que estaba por ser tío y prometió enseñarle a su sobrina todo lo que sabía. El contraste entre esta amorosa celebración y la crueldad de la familia Rossi no podía haber sido más claro. A las 36 semanas, lo tenía todo listo y solo esperaba a que comenzara el parto. El cuarto del bebé estaba completo, con la cuna armada y la ropa diminuta lavada y doblada en la cómoda. Había preparado mi maleta para el hospital, instalado la silla para el coche y leído todos los libros sobre el cuidado del bebé. Mi cuerpo se sentía enorme e incómodo. Mi espalda me dolía constantemente y ya no podía dormir bien. Pero bajo el malestar físico había una extraña sensación de paz. Había construido una vida que no incluía a Thomas ni a su familia tóxica, y estaba rodeada de personas que amarían a mi hija por quien era exactamente. En mi sesión de terapia, Esther señaló cuánto había crecido desde la mujer devastada que llegó por primera vez a su oficina hace meses. En aquel entonces, estaba destrozada por la traición de Thomas y aterrorizada de ser madre soltera. Ahora tenía confianza en mis decisiones y estaba emocionada por conocer a mi hija, apoyada por personas que realmente se preocupaban por mí. Había dejado un matrimonio que me estaba destruyendo y había creado algo mejor en su lugar. Esther tenía razón sobre el crecimiento, aunque yo no lo había notado realmente mientras ocurría gradualmente a lo largo de todos estos meses. Me desperté a las 3 de la mañana con un dolor que me apretaba todo el vientre como si alguien estuviera escurriendo una toalla. Estas no eran las contracciones de práctica que había tenido durante semanas. Esto era un parto real y mi hija venía en camino. Tomé mi teléfono y llamé a mamá, tratando de mantener la voz firme aunque me temblaban las manos. Ella respondió al primer timbre como si hubiera estado esperando esta llamada, diciéndome que estaría allí en 10 minutos y que tomara el tiempo de las contracciones. La voz de mi papá se escuchó de fondo diciendo que estaba llamando al hospital para avisar que íbamos. Las contracciones ya eran cada 5 minutos y duraban casi 1 minuto cada una, lo que significaba que las cosas se movían rápido. Agarré la maleta del hospital que había preparado semanas atrás y me senté en el borde de mi cama, respirando a través de otra ola de dolor que tensó todo mi cuerpo. Mamá llegó y me ayudó a bajar al coche, con su brazo alrededor de mi cintura mientras otra contracción me golpeaba a mitad de las escaleras. Condujo con cuidado pero rápido a través de las calles vacías antes del amanecer mientras yo me aferraba a la manija de la puerta e intentaba recordar las técnicas de respiración de la clase. Papá ya había llamado por adelantado, así que cuando llegamos a la entrada de emergencias, una enfermera esperaba con una silla de ruedas. Me llevaron directamente a la sala de partos, saltándose todos los procedimientos normales de ingreso.
La enfermera del mostrador confirmó que mi nombre había sido eliminado del directorio público de pacientes y que se había notificado a seguridad sobre la orden de alejamiento contra la familia Rossi. Habían marcado mi expediente para que cualquier persona que intentara obtener información sobre mí o visitarme fuera detenida inmediatamente. Sabiendo que esas protecciones estaban en marcha, me llevaron a una sala de partos y revisaron mi progreso, confirmando que ya tenía 6 centímetros de dilatación y que este bebé definitivamente llegaría hoy. Las contracciones seguían llegando más fuertes y más seguidas, cada una sintiéndose como si fuera a partirme a la mitad. Mamá sostuvo mi mano y me guió en la respiración tal como habíamos practicado. Su presencia constante me mantuvo firme cuando el dolor se volvía abrumador. Me limpió la frente con un paño fresco y me recordó relajarme entre contracciones, con voz tranquila y reconfortante. La mañana transcurrió en un desenfoque de dolor y respiración, con la voz de mi madre guiándome en cada ola. Cole envió un mensaje de texto después de que mamá le enviara una actualización, diciendo que me apoyaba y que no podía esperar para conocer al bebé. Roman envió un mensaje de voz que me hizo llorar, su voz emocionada diciendo que no podía esperar para ser tío y conocer a su sobrina. La enfermera de partos fue amable y profesional, nunca me preguntó dónde estaba mi esposo ni me hizo sentir menos por estar sola. Me trató con respeto y dignidad, revisándome regularmente y explicando todo lo que estaba sucediendo. A primera hora de la tarde, las contracciones llegaban tan rápido que no podía recuperar el aliento entre ellas. El dolor era tan intenso que no podía pensar en nada más. Mamá se quedó a mi lado todo el tiempo, sin irse nunca incluso cuando le apretaba la mano tan fuerte que probablemente le causé moretones. La enfermera me revisó de nuevo y dijo que era hora de pujar, ayudándome a colocarme en posición mientras mamá sostenía mis hombros. Pujé contracción tras contracción, agotada y con más dolor del que jamás había experimentado, pero decidida a conocer a mi hija. Después de lo que pareció una eternidad, pero que en realidad fue aproximadamente una hora de pujos, sentí una liberación repentina de presión y escuché el sonido más hermoso que jamás había oído. El llanto de mi bebé llenó la habitación y la enfermera la levantó. Esta persona diminuta y perfecta, cubierta de vérmix y sangre. La colocaron directamente sobre mi pecho y el mundo se detuvo. Todo lo que había pasado, todo el dolor, la traición y el miedo desaparecieron en el momento en que miré su rostro. Tenía el cabello oscuro pegado a la cabeza y mi nariz, y era absolutamente perfecta. Mamá lloraba y tomaba fotos, con las manos temblorosas mientras capturaba el momento. La enfermera ayudó a limpiar al bebé mientras permanecía en mi pecho, y yo no podía dejar de mirar sus dedos diminutos y su carita perfecta. Estaba sana, normal y hermosa, todo lo que Margaret dijo que no sería. Le puse Lily por mi abuela, la mujer que me enseñó cómo era el amor incondicional. La enfermera registró su hora de nacimiento a las 5:47 de la tarde después de 14 horas de parto. Lily me miró con ojos oscuros y sentí que algo cambiaba dentro de mi pecho, un amor tan feroz y protector que me dejó sin aliento. Esta era mi hija, y yo haría cualquier cosa para protegerla de personas como Thomas y Margaret. Mamá se inclinó para besar la cabeza de Lily, con lágrimas corriendo por su rostro mientras le susurraba, Ikuot, bienvenida Ikuot, a su nieta. La enfermera se llevó a Lily para pesarla y medirla mientras yo expulsaba la placenta y me daban puntos. Pero mantuve mis ojos en mi hija todo el tiempo. Pesó 7 libras, 3 onzas y midió 20 pulgadas de largo, completamente sana y perfecta. La envolvieron en una manta y me la devolvieron. La sostuve contra mi pecho, sintiendo su calor y escuchando sus pequeños sonidos al respirar. Esto era todo lo que Margaret había intentado quitarme, este momento perfecto con mi hija perfecta. Julie vino a vernos unas horas después, examinando a Lily minuciosamente mientras explicaba todo lo que revisaba. Confirmó que Lily estaba completamente sana, con excelentes puntuaciones de Apgar y sin signos de ninguna condición genética. Julie se aseguró de anotar en el historial que el bebé no mostraba características de síndrome de Down, creando documentación médica oficial que demostraba que los prejuicios de Margaret habían carecido de fundamento por completo. Escribió notas detalladas sobre el tono muscular normal de Lily, sus rasgos faciales y reflejos. Todo lo que Margaret había insistido en que estaría mal. Sentí una oleada de satisfacción al saber que ahora había pruebas oficiales de que Margaret se había equivocado en todo. Julie me sonrió y dijo que Lily era uno de los recién nacidos más sanos que había visto ese mes, prosperando, alerta y absolutamente perfecta. Pero sobre todo, me sentía abrumada de amor por mi hija, esta personita que dependía de mí para todo. Lily hacía pequeños sonidos y movía sus manos, y yo no podía dejar de tocar su piel suave y contar sus dedos de las manos y de los pies. Mamá tomó más fotos y se las envió a papá y a Roman, compartiendo la noticia de que Lily había llegado a salvo. Mi teléfono vibró con el número de Thomas y mi estómago se encogió.
El breve momento de paz fue interrumpido por su intrusión. Le entregué el teléfono a mamá sin mirar el mensaje, no quería que su negatividad tocara este momento perfecto. Ella lo leyó y su rostro se tensó. Luego escribió una respuesta con información básica y adjuntó una sola foto. Su respuesta llegó casi de inmediato y la expresión de mamá pasó de tensa a furiosa. Me mostró la pantalla donde Thomas había escrito preguntando y quote, si era normal quote, usando ese lenguaje deshumanizante. Incluso ahora, mi presión arterial subió y la enfermera lo notó, preguntando si todo estaba bien. Expliqué brevemente lo de mi exesposo y ella tomó nota en mi historial, luego sugirió que apagáramos mi teléfono por ahora para dejarme descansar. Mamá le envió un mensaje a Gideon sobre la pregunta de Thomas, y él respondió diciendo que documentáramos todo como evidencia de su falta de aptitud para la custodia. Mamá envió un último mensaje a Thomas diciendo que toda comunicación futura tendría que pasar por abogados. Luego bloqueó su número de nuevo. Me concentré de nuevo en Lily, negándome a dejar que Thomas arruinara este día. Dormía plácidamente en mis brazos, completamente ajena al drama que rodeaba su existencia. Esta era mi hija, y merecía algo mejor que un padre que ni siquiera podía preguntar por ella sin usar un lenguaje cruel. A la mañana siguiente, Roman vino de visita. Verlo conocer a Lily fue uno de los momentos más hermosos de mi vida. Se lavó las manos con cuidado y se sentó en la silla al lado de mi cama, con movimientos lentos y suaves. Coloqué a Lily en sus brazos y le mostré cómo sostener su cabeza, y él la sostuvo como si estuviera hecha de cristal. Le habló en voz baja, diciéndole que era su tío Roman y que le iba a enseñar todo lo que sabía. Su rostro estaba lleno de asombro y amor mientras la miraba. Esta persona a la que Margaret había llamado Iquot, una carga Iquot, mostraba más capacidad y ternura de la que Thomas jamás tuvo. Lily hizo un pequeño sonido y todo el rostro de Roman se iluminó de alegría. Le contó sobre el móvil que había comprado para su cuarto y prometió venir a visitarla todo el tiempo. Mamá les tomó fotos juntos, capturando este momento entre tío y sobrina. Empecé a llorar viéndolos, pensando en cómo Margaret había llamado a Roman Iquot, una mancha en la humanidad Iquot, mientras él mostraba más humanidad que cualquier miembro de la familia Rossi. Iba a ser un tío increíble, presente, amoroso y comprometido de formas que Thomas nunca lo sería como padre. Roman se quedó una hora, completamente enfocado en Lily y haciendo preguntas sobre cómo ayudar una vez que llegáramos a casa. Quería saber su horario, qué suministros necesitábamos y cómo podía ser útil. Esta era la persona que Margaret pensaba que no debería existir, mostrando más amor y responsabilidad que su propio hijo. Cuando finalmente me devolvió a Lily, besó su frente con ternura y prometió que la vería pronto. Después de que se fue, mamá y yo lloramos lágrimas de felicidad por lo perfecto que había sido esa visita. Esa tarde, llegó una entrega de flores a la estación de enfermeras, y se me cayó el corazón cuando las trajeron a mi habitación. La tarjeta decía que eran de Margaret, y ni siquiera necesité leer el mensaje para saber que me haría enojar. Mamá abrió la tarjeta y su rostro se puso rojo mientras la leía en voz alta. Margaret había escrito que Iquot, me perdonaba Iquot, y que quería conocer a su nieta, planteando toda la situación como si yo fuera la que había hecho algo malo. La audacia de actuar como si estuviera siendo amable al perdonarme, cuando ella fue la que exigió que abortara a mi bebé sano, me hizo temblar de rabia. Le dije a la enfermera que retirara las flores inmediatamente y se las llevó sin cuestionar. Claramente estaba acostumbrada a los dramas familiares en la unidad de maternidad. Llamé a seguridad del hospital para confirmar que nadie de la familia Rossi había intentado visitarme y me aseguraron que la orden de alejamiento estaba vigente y se estaba cumpliendo. El nombre de Margaret estaba marcado en su sistema. Sería escoltada fuera de la propiedad si aparecía. El oficial de seguridad dijo que se tomaban estas situaciones en serio y que no debía preocuparme por visitantes no deseados. Saber que el hospital nos protegía ayudó a calmar los latidos de mi corazón, pero seguía furiosa porque Margaret se hubiera enterado del nacimiento e intentara entrometerse. Probablemente tenía a alguien vigilando mis redes sociales o había llamado a los hospitales locales. Mamá sugirió que no publicáramos nada sobre Lily hasta que estuviéramos a salvo en casa, y acepté. No iba a darle a Margaret más información ni oportunidades para interferir. Se suponía que este debía ser un momento de alegría, y ella estaba tratando de arruinarlo con su manipulación y su papel de víctima. En su lugar, me concentré en Lily, abrazándola fuerte y recordándome que Margaret ya no tenía poder sobre nosotras. Los siguientes días fueron una lucha con la lactancia que no esperaba. Lily se prendía y luego se alejaba llorando, y yo no lograba entender qué estaba haciendo mal. Me dolían los pechos. Estaba agotada y frustrada, sintiendo que estaba fallando en la parte más básica de la maternidad. La consultora de lactancia vino a mi habitación y pasó horas con nosotras, mostrándome diferentes posiciones y técnicas.
Fue paciente y alentadora, nunca me hizo sentir estúpida por no saber qué hacer. Mamá se sentó con nosotras durante las sesiones, ofreciéndome apoyo y recordándome que no pasaba nada si la lactancia no funcionaba. Me contó historias sobre sus dificultades para amamantar cuando yo nací. Dijo que le había tomado semanas entenderlo. La consultora dijo que Lily tenía un agarre un poco superficial y me enseñó cómo ayudarla a introducir más pecho en su boca. Probamos diferentes agarres y posiciones, y poco a poco las cosas empezaron a mejorar. Para el cuarto día, Lily y yo habíamos encontrado nuestro ritmo, y la alimentación se volvió menos una batalla y más un momento de unión. Me sentí orgullosa de mí misma por superar la dificultad en lugar de rendirme, por pedir la ayuda que necesitaba. Mamá me elogió por mi persistencia y la consultora de lactancia dijo que lo estaba haciendo genial. Fue una pequeña victoria, pero se sintió enorme después de todos los desafíos que había enfrentado. Lily estaba ganando peso y mojando pañales, todas señales de que estaba recibiendo suficiente leche. La enfermera dijo que podíamos irnos a casa al día siguiente si todo seguía yendo bien, y me sentí emocionada y a la vez aterrorizada por dejar la seguridad del hospital. Llevamos a Lily a casa cuando tenía 5 días. Papá había transformado mi apartamento en una fortaleza. Había instalado cerraduras adicionales en la puerta y una cámara de seguridad en la entrada, asegurándose de que supiéramos si alguien intentaba acercarse. También había preparado el cuarto del bebé por completo, armando los muebles y organizando todos los suministros. El apartamento se sentía seguro y listo para la llegada de Lily. Roman apareció a la hora de que llegamos a casa, incapaz de esperar más para ver a su sobrina en su nuevo espacio. Le había comprado un móvil con elefantes que tocaba canciones de cuna suaves, y él mismo lo colgó sobre la cuna. Verlo colocarlo con cuidado a la altura adecuada y probar la música hizo que mi corazón se hinchara. Mi familia estaba recibiendo a Lily con una alegría y un amor tan puros, creando una base de apoyo que la sostendría de por vida. Papá me dio un tutorial rápido sobre el sistema de seguridad y mamá me ayudó a montar una estación de alimentación en el cuarto del bebé. Roman se sentó en el suelo a organizar los juguetes y libros de Lily. Le hablaba de todas las cosas que harían juntos. Así es como debería ser la familia, personas que aparecen, ayudan y aman sin condiciones ni juicios. Supe que había tomado la decisión correcta al dejar a Thomas. Cuando miré alrededor de mi apartamento y vi a las personas que realmente se preocupaban por mí y por mi hija, supe que Margaret se había equivocado en todo, pero especialmente sobre lo que hacía valiosa a una familia. La primera semana en casa fue brutal de formas que no había anticipado. Lily se despertaba cada 2 horas para comer y yo estaba tan agotada que apenas podía pensar con claridad. Mamá se quedaba a dormir la mayoría de las noches, cuidando al bebé unas horas para que yo pudiera dormir periodos más largos. Me traía a Lily para que comiera y luego se la llevaba de nuevo, cambiando pañales y arrullándola mientras yo descansaba. Cole pasó con comidas que su hermana había cocinado, entendiendo sin que se lo dijera que necesitaba ayuda práctica más que consejos. Él sostenía a Lily mientras yo comía. Le hablaba suavemente sobre su propio bebé que llegaría en unos meses. Su hermana había enviado suficiente comida para varios días, guisos y sopas que podía calentar rápido. Yo funcionaba a base de adrenalina y amor, descubriendo reservas de fuerza que no sabía que tenía. Cada vez que quería llorar de cansancio, miraba la carita perfecta de Lily y encontraba la energía para seguir adelante. Mamá me repetía que se volvería más fácil, que estas primeras semanas eran las más duras pero que pasarían rápido. Roman venía después del trabajo cada día, dándome un descanso para ducharme o tomar una siesta mientras él cuidaba a Lily. Era tan tierno y cuidadoso con ella, sosteniendo su cabeza y hablándole constantemente. Me despertaba de las siestas y lo encontraba leyéndole libros o cantándole canciones, completamente entregado a su sobrina. Esta era mi nueva normalidad, agotadora y abrumadora, pero también llena de más amor del que jamás había experimentado. Lily valía cada noche sin dormir y cada momento de dificultad. Estaba construyendo una vida para nosotras basada en el amor y el apoyo, no en el control y los prejuicios. Thomas y Margaret no tenían lugar en este mundo que estaba creando, y yo estaba de acuerdo con eso. Una semana después de llegar a casa, Gideon llamó para decirme que el abogado de Thomas había enviado una solicitud formal de prueba de paternidad antes de que Thomas aceptara pagar la manutención. Explicó que era el derecho legal de Thomas, aunque la solicitud se sintió como otro insulto más encima de todo lo demás. Acepté la prueba de inmediato porque sabía sin ninguna duda que Lily era hija de Thomas y quería que la obligación legal se estableciera lo antes posible. Programamos la cita en un centro certificado donde le tomaron una muestra de la mejilla a Lily y otra a mí. Todo el proceso tomó menos de 10 minutos. Los resultados llegaron 2 semanas después confirmando lo que ya sabía, que Thomas era el padre biológico de Lily y legalmente estaba obligado a comenzar los pagos de manutención.
Su abogado envió otro mensaje solicitando visitas mínimas para empezar, solo visitas supervisadas. Acepté a través de Gideon porque quería que Lily tuviera la opción de conocer a su padre, incluso si él era una persona terrible. 3 semanas después de que naciera Lily, Gideon me reenvió una carta del abogado de Margaret exigiendo derechos de visita para abuelos. La carta afirmaba que yo la estaba alienando de su nieta sin causa y que ella tenía el derecho legal a una relación con Lily. Sentí que mi presión arterial subía al leer la versión distorsionada de los hechos de Margaret, donde ella era la víctima de mi rencor y Gideon pasó la siguiente semana preparando una respuesta detallada que incluía documentación de cada instancia de acoso, cada intento de coacción y cada violación de la orden de alejamiento. Adjuntó los registros médicos de Julie, demostrando que todas las afirmaciones de Margaret sobre defectos genéticos eran científicamente falsas, e incluyó declaraciones de testigos de aquella cena familiar original. La audiencia se programó para un mes después. Me presenté con Gideon mientras Margaret se sentaba frente a nosotros en la sala del tribunal con su costoso abogado, luciendo confiada. El juez revisó todas las pruebas, escuchó a ambas partes y negó la petición de Margaret por completo. Advirtió a su abogado que cualquier acoso legal adicional resultaría en sanciones para ambos. El rostro de Margaret se puso rojo de ira mientras salía furiosa de la sala. En la cita con el pediatra de las 2 semanas de Lily, Julie hizo un examen completo y confirmó que Lily estaba prosperando perfectamente. Había recuperado su peso al nacer y un poco más, y todos sus reflejos y respuestas eran exactamente lo que debían ser. Julie me preguntó cómo me sentía emocional y físicamente, y admití que estaba más agotada de lo que jamás había estado, pero también más feliz de lo que esperaba. Ella asintió como si entendiera perfectamente y me habló de un grupo de apoyo posparto para madres solteras. Comencé a asistir la semana siguiente y conocí a otras mujeres navegando la maternidad solas por diversas razones. Algunas estaban divorciadas como yo. Otras tenían parejas que habían muerto o se habían ido, y todas entendíamos los desafíos únicos de hacer esto sin el apoyo que esperábamos tener. El grupo se convirtió en un salvavidas donde podía hablar honestamente sobre las partes difíciles sin juicios. La primera visita supervisada de Thomas ocurrió cuando Lily tenía 3 semanas. Fue en un centro del tribunal de familia con salas de observación. Me senté detrás de un vidrio unidireccional observando cómo un supervisor llevaba a Lily a la habitación y la colocaba en los brazos de Thomas. Él la sostuvo con rigidez, como si pudiera romperse, con todo el cuerpo tenso e incómodo. Durante 30 minutos, se quedó sentado allí, sin hablarle ni interactuar con ella en absoluto, cambiando de posición ocasionalmente, pero mirando principalmente a la pared. Cuando se acabó el tiempo, le devolvió a Lily al supervisor con un alivio visible. El supervisor me dijo después que Thomas había mencionado que necesitaba prepararse para visitas más largas, que aún no estaba listo para pasar más tiempo. Conduje a casa con Lily durmiendo en su silla, y me di cuenta con total claridad de que Thomas nunca iba a ser un verdadero padre para ella. Estaba cumpliendo con los trámites porque el tribunal lo exigía, no porque quisiera una relación con su hija. Roman me preguntó si podía cuidarla para que yo fuera a mi cita de terapia con Esther. Dudé antes de aceptar porque parecía una gran responsabilidad. Dejé instrucciones detalladas, mi número de celular y el de mi mamá, y pasé mi sesión deprisa, preocupada por cómo irían las cosas. Cuando llegué a casa 1 hora después, encontré a Roman sentado en el suelo con Lily sobre una manta, cantándole suavemente mientras le mostraba un libro de imágenes de animales. Le había cambiado el pañal sin problemas y le había dado un biberón lleno de la leche que me había extraído esa mañana. Lily estaba completamente contenta y Roman irradiaba orgullo por haber sido confiado con su sobrina. Intenté pagarle por cuidarla, pero él protestó diciendo, la familia no cobra a la familia Insistí porque quería que entendiera que su ayuda tenía un valor real y que su tiempo importaba, y finalmente aceptó el dinero con una sonrisa tímida. Margaret hizo un último intento de contactarme presentándose en casa de mis padres un sábado por la tarde, cuando sabía que yo los visitaba los fines de semana. Papá vio su coche acercarse por la ventana delantera y llamó a la policía inmediatamente mientras mamá me llevaba a mí y a Lily al dormitorio trasero. Los oficiales llegaron en minutos y encontraron a Margaret en el porche delantero exigiendo ver a su nieta. La arrestaron allí mismo por violar la orden de alejamiento y pasó una noche en la cárcel antes de pagar la fianza a la mañana siguiente. El juez convocó a una audiencia y extendió la orden de alejamiento por 5 años más con una advertencia severa. Cualquier violación futura resultaría en tiempo real de cárcel, no solo una noche. El abogado de Margaret intentó argumentar que ella era solo una abuela que quería conocer a su nieta, pero el juez lo interrumpió y dijo que la orden de alejamiento existía por razones bien documentadas.
Regresé a mi trabajo en la firma de marketing cuando Lily tenía 8 semanas, nerviosa por cómo gestionaría todo. Mi jefa había mantenido mi puesto como prometió y me dijo que era flexible con mis horarios si necesitaba salir para citas médicas o emergencias. Mamá aceptó cuidar a Lily durante el día en su casa, y yo establecí un horario para extraerme leche durante mis descansos y así mantener el suministro. El malabarismo de ser madre trabajadora fue más difícil de lo que esperaba, correr a sacarme leche cada 3 horas y preocuparme por Lily todo el día. La hermana de Cole se enteró de que estaba buscando guarderías para el futuro y me recomendó un lugar cerca de mi apartamento al que asistían los hijos de sus amigos. Empecé a visitar centros los fines de semana. Buscaba algún lugar que se sintiera seguro y acogedor para cuando estuviera lista para esa transición. 2 meses después de su primera visita, Thomas completó sus clases de paternidad obligatorias y su abogado presentó una solicitud para ampliar el tiempo de visitas. Gideon revisó los registros de asistencia y descubrió que Thomas había faltado a 3 visitas programadas sin llamar con antelación y reprogramar. En la audiencia, Gideon argumentó que la inconsistencia de Thomas demostraba que no estaba listo para pasar tiempo sin supervisión con un bebé, que no se podía confiar en que se presentara de manera confiable. El juez revisó los registros y acordó mantener únicamente las visitas supervisadas, denegando la solicitud de ampliación. Thomas pareció aliviado en lugar de decepcionado cuando el juez dictó el fallo, y me di cuenta de que había presentado la moción porque alguien le dijo que debía hacerlo, no porque realmente quisiera más tiempo con Lily. Estaba haciendo lo mínimo absoluto que el tribunal exigía y nada más. En el control de los 3 meses de Lily, Julie comentó lo alerta y sociable que estaba, siguiendo rostros con la mirada y respondiendo a las voces. Estaba alcanzando todos sus hitos de desarrollo antes de lo previsto, dándose la vuelta temprano y sosteniendo su cabeza con fuerza. Julie anotó todo en su historial con evidente placer y mencionó lo feliz que era Lily. Roman la visitaba casi a diario desde que nació, y todo el rostro de Lily se iluminaba cada vez que él entraba en la habitación. Sentada en la oficina de Julie, viéndola documentar la salud perfecta de Lily, pensé en las predicciones de Margaret sobre una niña dañada y costosa que agotaría los recursos y avergonzaría a la familia. Margaret se había equivocado por completo en todo, y Lily estaba prosperando, rodeada de personas que la amaban incondicionalmente. Una amiga de mi grupo de apoyo mencionó que su primo estaba soltero y buscaba conocer a alguien, y me preguntó si me interesaría una cita a ciegas. La idea de tener citas me parecía extraña con un bebé de 3 meses, pero también me hacía sentir empoderada el simple hecho de considerar el romance en mis propios términos. Me reuní con él para tomar un café una tarde mientras mamá cuidaba a Lily. Él sabía de antemano que yo era madre soltera y dijo que no tenía problemas con eso. Hablamos con facilidad sobre el trabajo, pasatiempos y la vida, y se sintió bien ser vista como una persona completa en lugar de solo una madre o una exesposa. Comencé a ver a Esther semanalmente de nuevo, para procesar mis problemas de confianza, y ella me ayudó a reconocer que no todos me traicionarían como lo hizo Thomas. Señaló que estaba construyendo una vida donde elegía a personas que aceptaban toda mi realidad en lugar de tratar de encajar en las expectativas de alguien más. Y eso era crecimiento real. Unas semanas después, la hermana de Thomas me contactó por mensaje de texto preguntando si podía conocer a Lily. Se había mantenido alejada de Margaret desde el arresto y quería demostrar que hablaba en serio sobre mantener los límites. Hablé primero con Gideon y él dijo que las visitas supervisadas estaban bien siempre que yo me sintiera cómoda. Así que acepté reunirme en el parque cerca de mi apartamento un sábado por la mañana. Meera llegó puntual con una pequeña bolsa de regalo y se veía nerviosa cuando se acercó al banco donde yo estaba con Lily en su cochecito. Se arrodilló al nivel de Lily y le habló suavemente, diciéndole lo hermosa que era. Luego me miró con lágrimas en los ojos. Se disculpó de nuevo por no haber hablado en aquella cena familiar, admitiendo que había sido una cobarde cuando yo necesitaba que alguien me defendiera. Le dije que apreciaba la disculpa, pero que las acciones importaban más que las palabras, y ella sintió y dijo que lo entendía perfectamente. Lily agarró su dedo y sonrió, y Meera se iluminó ante el simple gesto. Pasamos una hora en el parque con ella empujando a Lily en los columpios para bebés y haciendo preguntas sobre su horario y personalidad. Nunca mencionó a Margaret, ni puso excusas por el comportamiento de la familia. Durante los meses siguientes demostró ser confiable, enviando mensajes antes de las visitas y respetando cuando yo decía que no a ciertas peticiones. Aparentemente le enviaba fotos a Margaret, pero nunca intentó facilitar el contacto ni me hizo sentir culpable por la orden de alejamiento. Para cuando Lily tenía 5 meses, confiaba en ella lo suficiente como para dejarla cuidándola una hora mientras yo hacía recados, y lo manejó perfectamente. La carta del abogado de Margaret llegó un martes por la tarde mientras yo le daba el biberón a Lily.
La dirección del remitente hizo que se me encogiera el estómago, pero la abrí con manos firmes, curiosa por saber qué nueva manipulación intentaría. La carta no era una demanda legal ni una amenaza, solo 2 páginas de Margaret afirmando que ella era la Iquot, verdadera víctima Iquot, en esta situación. Escribió que yo había puesto a su hijo en su contra, destruido su familia y robado a su única nieta por puro rencor vengativo. Afirmó que algún día me arrepentiría de negarle a Lily una relación con su abuela, que estaba privando a mi hija de las conexiones familiares que merecía. La carta pintaba a Margaret como una abuela preocupada cuyo amor fue rechazado, reescribiendo por completo la historia para borrar su exigencia de que yo abortara a mi bebé. No hubo reconocimiento de lo que realmente había dicho o hecho, ninguna mención de que su prejuicio y crueldad habían causado esta separación. La leí 2 veces y no sentí absolutamente nada, excepto alivio. Alivio de que Lily nunca fuera sometida a la visión tóxica del mundo de esta mujer. Le envié una foto de la carta a Gideon y él me llamó en minutos. Dijo que la guardara como documentación pero que no respondiera de ninguna manera, que Margaret estaba tratando de crear un rastro de papel para parecer razonable. Señaló que ella había evitado cuidadosamente hacer demandas o amenazas que violaran la orden de alejamiento, demostrando que entendía las consecuencias legales de un mayor acoso. Archivé la carta en mi carpeta de documentos. Cole y yo planeamos una fiesta conjunta para el hito de los 6 meses de nuestros bebés, alquilando un pabellón en el parque e invitando a nuestras familias y amigos. Su hijo era una semana mayor que Lily, pero les habían tomado fotos juntos desde que nacieron, 2 bebés que nunca sabrían que sus padres estuvieron casados con otras personas. La hermana de Cole trajo decoraciones, mi mamá hizo un pastel y asistieron unas 30 personas para celebrar a estos 2 niños que representaban nuevos comienzos para ambos. Lily llevaba un vestidito con mariposas y el hijo de Cole una diminuta pajarita. Les tomamos unas 100 fotos sentados juntos sobre una manta. Roman estaba en su elemento, entreteniendo a ambos bebés y haciéndolos reír con caras y sonidos graciosos. La familia de Cole me había acogido plenamente en los últimos meses, incluyéndome en sus cenas dominicales y planes de vacaciones, y mi familia había hecho lo mismo por Cole. Nos habíamos convertido en el sistema de apoyo del otro de una manera que se sentía más sólida que un romance, basada en la experiencia compartida y el respeto mutuo. Durante la fiesta, la hermana de Cole bromeó diciendo que deberíamos casarnos por los beneficios fiscales, y ambos nos reímos porque nuestra amistad era demasiado valiosa para complicarla con romance. Él entendía los desafíos de la paternidad soltera de una manera que mis amigos casados no podían, y yo entendía sus complicados sentimientos sobre su exesposa de una manera que su familia no comprendía. Nos enviábamos mensajes casi a diario sobre los logros de los bebés. Lily comenzó con alimentos sólidos justo después de cumplir 6 meses, y Roman estaba completamente fascinado por todo el proceso. Venía durante las horas de comida para verme preparar el cereal de bebé y las verduras machacadas, haciendo preguntas sobre las porciones, texturas y tiempos. Quiso intentar alimentarla él mismo, así que le enseñé cómo sostener la cuchara pequeña y limpiar el exceso de comida de su barbilla, y se le dio bien de inmediato. Hacía ruidos de avión y caras tontas para que Lily abriera la boca. Celebraba cada bocado exitoso como si fuera un gran logro. Recordaba su horario mejor que yo a veces, enviándome recordatorios sobre cuándo introducir nuevos alimentos o preguntando si ya había probado los camotes. Thomas había faltado a las 2 últimas visitas programadas sin llamar, pero Roman aparecía casi a diario para pasar tiempo con su sobrina. Se había aprendido todas sus preferencias y manías, sabiendo que le gustaba sostener un juguete mientras comía y que hacía una cara específica antes de escupir comida que no le gustaba. Viéndolo poner cuidadosamente puré de guisantes en la boca de Lily mientras narraba el proceso con voz suave, sentí que la rabia contra los prejuicios de Margaret surgía de nuevo. Esta era la persona a la que ella había llamado Iquot, una carga Iquot, que no podía contribuir a la sociedad, y él estaba mostrando más paciencia y amor de lo que Thomas jamás había demostrado. Pero sobre todo, me sentía agradecida de que Lily tuviera a Roman en su vida, de que creciera conociendo la bondad y dedicación de su tío. El abogado de Thomas presentó una moción solicitando una reducción de la manutención cuando Lily tenía 7 meses, alegando que Thomas estaba pasando por dificultades financieras. Gideon comenzó a investigar de inmediato y descubrió que Thomas había comprado un coche deportivo nuevo 2 meses antes y se había ido de vacaciones costosas a México con amigos. Había publicado fotos por todas las redes sociales mostrándose en restaurantes elegantes y resorts de playa. Difícilmente el comportamiento de alguien con problemas financieros. Gideon recopiló la evidencia y presentó una respuesta que incluía capturas de pantalla de los gastos de Thomas, y fuimos ante el juez en una fría mañana de noviembre. El abogado de Thomas intentó argumentar que el coche era necesario para el trabajo y que las vacaciones habían sido un regalo, pero la juez no se lo creyó.
Revisó los registros financieros y denegó la solicitud de reducción, advirtiendo a Thomas sobre la presentación de mociones frívolas y la pérdida de tiempo del tribunal. Thomas pareció molesto. Después de esa audiencia, dejó de asistir a las visitas regularmente, faltando a las citas y cancelando a último minuto con excusas vagas. El supervisor de las visitas supervisadas me llamó después de la tercera inasistencia consecutiva para preguntarme si quería seguir programando citas, y dije que sí, pero no me sorprendió cuando no vino. Me di cuenta de que Thomas se estaba retirando lentamente de la vida de Lily por elección propia. Ser padre era demasiado trabajo cuando no podía controlar los términos. Una parte de mí se sentía triste porque el padre biológico de Lily eligiera no estar presente, pero sobre todo me sentía aliviada de que ella no creciera con su rechazo y su presencia a medias. El control de los 9 meses de Lily cayó un viernes por la mañana, y Julie pasó tiempo extra examinándola y anotando todo en su historial. Comentó lo excepcionalmente sana que estaba Lily, cómo estaba alcanzando todos sus hitos de desarrollo temprano y mostraba habilidades sociales avanzadas para su edad. Lily balbuceaba constantemente y se ponía de pie sola, reconocía rostros familiares y mostraba claras preferencias por ciertas personas. Julie sonrió mientras escribía en su expediente y luego me miró con comprensión en los ojos. Me preguntó si quería que incluyera documentación específica sobre el desarrollo normal de Lily, y dije que sí porque quería un rastro de papel en caso de que Margaret intentara una acción legal de nuevo. Julie asintió y pasó varios minutos escribiendo notas detalladas que refutaban específicamente cualquier afirmación sobre defectos genéticos. Creó una documentación médica exhaustiva de la salud perfecta de Lily. Incluyó notas sobre el desarrollo cognitivo de Lily, sus habilidades físicas y su interacción social, dejando claro que esta niña no mostraba signos de ninguna preocupación de desarrollo. Le agradecí por entender por qué importaba esa documentación, y ella dijo que había visto demasiados casos donde familiares con prejuicios intentaban usar preocupaciones médicas como armas. Me imprimió una copia de sus notas para guardarlas con mis otros archivos legales. Mi jefa me llamó a su oficina un lunes por la mañana y pensé que estaba en problemas, pero en su lugar, me ofreció un ascenso. El puesto de directora de marketing se había vacante y dijo que yo había demostrado ser capaz a pesar de tomar la licencia de maternidad, que mi trabajo era consistentemente excelente y los clientes me solicitaban específicamente. El ascenso venía con un aumento significativo que me permitiría mudarme a un apartamento más grande y acepté de inmediato. Pasé mi hora de almuerzo mirando anuncios de alquileres. Encontré un lugar de 2 habitaciones en un mejor vecindario con un cuarto de bebé adecuado y espacio para que Lily jugara a medida que creciera. Papá me ayudó a mudarme un sábado, cargando cajas en su camioneta mientras mamá cuidaba a Lily. Cole apareció con su camioneta sin que se lo pidieran, diciendo que recordaba cuánta ayuda había necesitado él cuando se mudó. Roman se encargó de organizar los juguetes de Lily en su nuevo cuarto, acomodando sus libros por color y montando su alfombra de juegos cerca de la ventana. El nuevo apartamento tenía mejor seguridad y estaba más cerca de la casa de mis padres. Desempacando esa noche, mientras Lily dormía en su nueva cuna, miré alrededor de lo que había construido y me sentí orgullosa. Mi vida no se parecía en nada a lo que había planeado cuando me casé con Thomas, con su casa grande y promesas de una familia perfecta. Pero esto era mejor de lo que había imaginado, construido sobre mis propias decisiones y trabajo duro en lugar de tratar de encajar en la visión de otra persona. Thomas faltó a 6 visitas programadas consecutivas sin llamar ni reprogramar. Gideon dijo que teníamos motivos para solicitar la terminación de sus derechos parentales por abandono. Lo pensé durante una semana, considerando si Lily querría tener una relación con su padre biológico algún día, pero finalmente decidí que crecer con su rechazo le dolería más que no conocerlo nunca. Gideon presentó la moción y obtuvimos una fecha de audiencia para enero, justo después del primer cumpleaños de Lily. El abogado de Thomas llamó para decir que Thomas no impugnaría la terminación, que estaba de acuerdo en que era lo mejor para todos los involucrados. La audiencia fue breve, solo 10 minutos ante una juez que revisó los registros de visitas y la falta de participación de Thomas. Le preguntó directamente a Thomas si entendía que estaba renunciando a todos sus derechos parentales de forma permanente, y él dijo que sí sin dudarlo. Le preguntó si entendía que esto significaba no tener contacto con la niña y no tener obligación de manutención. Y de nuevo, dijo que sí. Parecía aliviado cuando la juez firmó los papeles, como si se hubiera quitado una carga de encima. Me sentí triste por Lily porque su padre biológico eligiera alejarse por completo, pero también me sentí agradecida de que ella no creciera con su presencia a medias, con un padre que la viera como una obligación en lugar de un regalo. La juez terminó sus derechos y lo liberó de las obligaciones de manutención, y Thomas salió de la sala sin mirarme ni preguntar por Lily. Roman vino esa noche y me preguntó si Lily podría llamarlo Iquot, tío Roman Iquot, cuando empezara a hablar.
Le dije que absolutamente lo haría, porque él se había ganado ese título con su presencia constante y su amor. Había sido más una figura paterna de lo que Thomas jamás fue. Estuvo en cada hito, en cada cita médica a la que lo invité, en cada martes cualquiera cuando simplemente necesitaba ayuda. Había aprendido a cambiar pañales y preparar biberones. Todo lo que Margaret creía sobre las personas con síndrome de Down era un prejuicio ignorante, demostrado como falso por la capacidad y dedicación de Roman. Lily lo adoraba y se iluminaba cada vez que él entraba, estirando los brazos hacia él y balbuceando emocionada al oír su voz. Él iba a ser el modelo masculino en su vida, la persona que le mostraría lo que era el amor incondicional. Viéndolo sostenerla esa noche mientras cantaba una canción de cuna que se había memorizado, me sentí agradecida por la familia que elegí. La fiesta del primer cumpleaños de Lily llenó el patio trasero de mis padres con gente que realmente la amaba. Mamá había decorado con globos rosas y dorados, y papá había montado mesas llenas de comida. Roman colgó una pancarta que él mismo había hecho, y Cole trajo a su hijo, que ya caminaba y se metía en todo. Vinieron mis amigas del grupo de apoyo con sus hijos, e incluso Meera apareció con un regalo cuidadosamente elegido. Lily llevaba una pequeña corona y parecía confundida por tanta atención, pero sonreía a todos. Hicimos las fotos del pastel con Lily sentada en su trona, agarró puñados de glaseado y se los untó por todas partes mientras se reía. Su alegría era pura y sin timidez, y todos tomaron fotos de ella cubierta de glaseado rosa con pastel en el pelo. Capturé una foto con mi teléfono de ella riéndose a carcajadas, con glaseado en la nariz y felicidad pura en su rostro, rodeada de personas que la amaban exactamente por quien era. Así es como se veía realmente la familia. No el juicio frío del hogar de los Rossi, sino este cálido caos de personas que aparecen y se quedan. Y empujé el carrito de compras por el pasillo de frutas y verduras mientras Lily iba sentada en el asiento, con sus piernitas balanceándose. Ya tenía 14 meses y caminaba por todas partes en casa, pero el carrito la mantenía controlada mientras yo compraba los víveres. Balbuceaba constantemente, señalando las frutas de colores brillantes e inventando palabras que casi sonaban reales. Estaba estirando la mano para alcanzar unas manzanas cuando sentí que alguien nos observaba desde el otro lado del pasillo. Margaret estaba allí, paralizada cerca de las bananas, con los ojos clavados en Lily. La orden de alejamiento significaba que no podía acercarse a menos de 50 pies, pero nada le impedía mirar. En ese momento, Lily decidió reírse de algo, un sonido puro y alegre que resonó por toda la sección de frutas. Ella aplaudió con sus pequeñas manos y dijo algo que sonó como Ikuot, mamá manzana Ikuot, mientras señalaba. El rostro de Margaret cambió mientras observaba, y vi el momento exacto en que se dio cuenta de que su nieta era perfecta. Lily estaba sana, prosperando y desarrollándose claramente de forma normal. Todo lo que Margaret había insistido que sería imposible con mi genética. Sentí una oleada de satisfacción en mi pecho al ver cómo la expresión de Margaret pasaba del shock a algo que podría haber sido arrepentimiento. Di media vuelta con el carrito y me dirigí hacia las cajas, dejando a Margaret allí de pie entre las bananas. Su pérdida era enteramente su culpa, y no desperdicié ni un pensamiento más en ella. Meera me llamó una semana después, con voz cuidadosa y pausada. Dijo que Thomas quería que supiera que se iba a casar de nuevo, como si las actualizaciones de su vida me importaran ya. Le pregunté por qué me contaba eso, y ella vaciló antes de admitir que Thomas le había dicho a su prometida que no tenía hijos. Había borrado a Lily por completo de su nueva vida, fingiendo que ella no existía para poder empezar de cero sin la Ikuot, complicación Ikuot, de una hija. Las palabras me dolieron quizá por 30 segundos antes de darme cuenta de que, en realidad, era perfecto. Lily nunca conocería el dolor de un padre que aparece ocasionalmente por obligación. Nunca experimentaría la confusión de ser tratada como una carga. Que Thomas se borrara a sí mismo tan completamente era un regalo, incluso si él no lo pretendía así. Le agradecí a Meera por avisarme y colgué, luego fui a ver a Lily, que dormía la siesta en su cuna. Dormía plácidamente, con una mano encogida bajo su barbilla, completamente ajena a que su padre biológico había elegido fingir que no existía. Mejor esto que años de decepciones y visitas a medias. Roman vino esa tarde, como hacía la mayoría de los días después del trabajo. Lily escuchó su voz desde su habitación. Se puso de pie apoyándose en los barandales de la cuna y empezó a saltar emocionada, haciendo los sonidos que hacía cuando quería que la sacaran. La cargué y de inmediato estiró los brazos hacia Roman, balbuceando su saludo. Él la tomó y empezaron su rutina habitual de caras tontas y canciones. Y fue entonces cuando ella lo dijo. La palabra fue clara y deliberada, con sus ojos fijos en el rostro de Roman. End quote. T.O. end quote.
Roman se quedó paralizado, y sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Me miró como si necesitara confirmación de que había oído bien, y yo asentí mientras mis propios ojos se humedecían. Lily le acarició la mejilla y lo dijo de nuevo, orgullosa de su nueva palabra. Roman la abrazó fuerte y lloró lágrimas de felicidad mientras ella seguía repitiendo Ikuot, tío Ikuot, como si hubiera descubierto algo maravilloso. Se estaba convirtiendo en una niña pequeña muy segura de sí misma y alegre, rodeada de personas que la amaban por completo. Nunca sabría de la crueldad de Margaret ni del rechazo de Thomas, nunca entendería que su familia había querido que la abortaran antes de nacer. Cada día me sentía agradecida de haber elegido protegerla de esa toxicidad. Aunque dejar a Thomas había sido aterrador en su momento, ver a Roman con ella ahora, viendo cuánto amaba ser su tío, supe que había tomado la decisión correcta. En el control de los 18 meses de Lily, Julie la midió y la pesó, revisando todos los hitos del desarrollo. Lily cooperó alegremente, presumiendo cómo caminaba y su creciente vocabulario, señalando cosas y nombrándolas con su pronunciación de bebé. Julie terminó el examen y me miró con una sonrisa. Dijo que había sido pediatra durante 15 años y que nunca había visto a una niña más feliz y sana que Lily. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba, y tuve que parpadear para contener las lágrimas. Había construido esta hermosa vida de las cenizas de mi matrimonio, creado un hogar seguro y amoroso. Para mi hija con la ayuda de mi familia y amigos. Era una madre soltera exitosa con un sistema de apoyo increíble, una hija que estaba prosperando y la confianza de que cada elección que había hecho era la correcta. Margaret se había equivocado en todo. En sus prejuicios, en sus predicciones y en su certeza de que mi genética produciría un niño defectuoso. Thomas había revelado su verdadero carácter cuando más importaba, demostrándome que siempre elegiría la aprobación de su madre antes que hacer lo correcto. Lily y yo estábamos mucho mejor sin ellos, rodeadas en cambio por personas como Roman, mis padres y Julie, que nos amaban incondicionalmente. Le abroché el cinturón a Lily en su silla del coche después de la cita, escuchándola balbucear sobre las calcomanías que Julie le había dado, y me sentí completamente en paz con mi vida.